Nacido hombre y mujer, por Richard Matheson. Hoy, cuando apareció la luz, mamá me llamó asco. Eres un asco, me dijo. Vi en los ojos de mamá que estaba enojada. ¿Qué quiere decir asco? Hoy cayó agua de arriba, cayó por todas partes. Yo la vi la tierra por la pequeña ventana. La tierra se chupó el agua como una boca que tiene sed. Bebió demasiado y se enfermó, y se puso oscura. No me gustó. Mamá es bonita. Donde yo duermo, entre paredes frías, tengo un papel detrás de la estufa. Ahí dice estrellas de cine. En las figuras veo caras como las de mamá y papá. Papá dice que son bonitas. Una vez lo dijo. Y también mamá lo dijo. Mamá es tan bonita y yo bastante decente. Mírate, dijo papá. Y no tenía una cara buena. Le toqué el brazo y dije, está bien, papá. Papá se sacudió y se fue a donde yo no podía alcanzarlo. Hoy mamá me sacó la cadena un rato, así que pude mirar por la ventana. Vi el agua que caía de arriba. Hoy está amarillo arriba. Si lo miro, los ojos duelen. Y después de mirar el amarillo, el sótano es rojo. Me parece que eso es la iglesia. Se van de arriba. La máquina grande los traga y anda, y ya no está. En la parte de atrás está la mamita. Es mucho más chica que yo. Yo soy grande. Es un secreto, pero saqué la cadena de la pared. Puedo ver por la ventanita todo lo que quiero. Hoy cuando estuvo oscuro, me comí la comida y unos bichos. Oí risas arriba. Me gusta saber por qué hay risas. Saqué la cadena de la pared y me la envolví en el cuerpo. Fui despacio hasta las escaleras. Gritan cuando yo piso los escalones. Las piernas me resbalan porque no camino por las escaleras. Los pies se me pegan a la madera. Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco, como la luz blanca que a veces viene de arriba. Entré y me quedé quieto. Oí más risas. Caminé hasta el sonido y abrí un poco una puerta y miré a la gente. Era mucha gente. Pensé en reír con ellos. Mamá vino y empujó la puerta. Me golpeó y me dolió. Caí para atrás en el piso y la cadena hizo ruido. Lloré. Mamá se puso la mano en la boca. Tenía los ojos muy abiertos. Me miró. Oí que papá llamaba. Cayó. Dijo. Mamá dijo algo sobre la tabla de planchar. Ven a ayudarme, dijo. Papá vino y dijo que era pesada. Me vio y se puso grande. Los ojos de papá se enojaron. Me golpeó. El líquido me salió de un brazo. El piso quedó verde y feo. Papá me dijo que fuera al sótano. Tuve que ir. La luz ahora me dolía en los ojos. No era como en el sótano abajo. Papá me ató los brazos y las piernas. Me puso en la cama. Arriba oí risas mientras yo estaba quieto y miraba una telaraña negra que bajaba hasta donde yo estaba. Pensé lo que dijo papá. Oh, Dios, dijo. Y no tiene más que 8 años. Hoy papá puso otra vez la cadena en la pared antes de que apareciera la luz. Tengo que sacarla de nuevo. Papá dijo que yo era malo si iba arriba. Me dijo que no lo haga otra vez o me pegaría fuerte. Eso duele. Me duele. Dormí de día y puse la cabeza en la pared. Pensé en el lugar blanco de arriba. Saqué la cadena de la pared. Mamá estaba arriba. Escuché risitas muy altas. Miré por la ventanita. Vi toda gente chiquita como mamita y también papitos. Son hermosos. Estaban haciendo bonitos ruidos y saltaban por la tierra. Movían mucho las piernas. Son como mamá y papá. Mamá dice que toda la gente normal es así. Uno de los papás pequeños me vio. Señaló la ventana. Yo resbalé por la pared hasta abajo, en lo oscuro. Me acurruqué hasta que no me vieran. Oí las voces junto a la ventana y pies que corrían. Arriba una puerta hizo ruido. Oí a la mamita que llamaba. Oí pies pesados y corrí al lugar de la cama. Puse la cadena en la pared y me acosté mirando para abajo. Oí a mamá que venía. «¿Estuviste en la ventana?», me dijo. Escuché que estaba enojada. «No te acerques a la ventana», me dijo. «Sacaste otra vez la cadena». Mamá tomó el palo y me golpeó. No lloré. No puedo hacer eso, pero mi líquido corrió por toda la cama. Mamá lo vio y se fue para atrás haciendo un ruido. «Oh, Dios mío, dijo. «¿Por qué me hiciste esto?», dijo. Oí que el palo caía en el piso. Mamá corrió y subió. Dormí de día.
Hoy había agua otra vez. Cuando mamá estaba arriba oía a la mamita que bajaba los escalones. Me escondí entre el carbón porque mamá se enoja si la mamita me ve. Mamita tenía una cosa pequeña, viva, la llevaba en brazos y tenía las orejas en punta. La mamita le hablaba. Todo estaba bien, pero la cosa viva me olió, corrió al carbón y me miró con el pelo todo duro. Hacían ruido enojado. Yo silbé, pero la cosa saltó sobre mí. Yo no quería lastimarla. Tuve miedo porque me mordió más fuerte que la rata. La agarré y la mamita gritó. Apreté fuerte la cosa viva. Hacía ruidos que nunca había oído. La apreté más. Estaba toda aplastada y roja sobre el carbón negro. Me escondí ahí cuando mamá llamó. Yo tenía miedo del palo. Mamá se fue. Subí por el carbón con la cosa. La escondí debajo de la almohada y me acosté encima. Puse la cadena en la pared otra vez. Hoy es otro día. Papá puso la cadena apretada. Me duele porque me golpeó. Esta vez le saqué el palo de la mano y después hice ruido. Papá se fue y tenía la cara blanca. Salió corriendo y cerró la puerta con llave. No estoy tan contento. Todo el día hace frío aquí. La cadena tarda mucho en salir de la pared. Y estoy muy enojado con mamá y papá. Les mostraré. Haré lo mismo que el otro día. Primero gritaré y luego me reiré fuerte. Correré por las paredes. Después me colgaré cabeza para abajo de todas mis piernas y me reiré. Y echaré verde por todas partes hasta que ellos estén tristes porque no fueron buenos conmigo. Y si quieren golpearme otra vez, los lastimaré. Sí, lo haré. El engendro maldito, de Ambrose Bierce. 1. No siempre se come lo que está sobre la mesa. A la luz de una vela de sebo colocada en un extremo de una rústica mesa, un hombre leía algo escrito en un libro. Era un viejo libro de cuentas muy usado, y al parecer su escritura no era demasiado legible porque a veces el hombre acercaba el libro a la vela para ver mejor. En esos momentos la mitad de la habitación se quedaba en sombra, y solo era posible entrever unos rostros borrosos, los de los 8 hombres que estaban con el lector. 7 de ellos se hallaban sentados, inmóviles y en silencio, junto a las paredes de troncos rugosos, y dada la pequeñez del cuarto, a corta distancia de la mesa. De haber extendido un brazo, cualquiera de ellos hubiera rozado al 8º hombre, tendido boca arriba sobre la mesa, que con los brazos pegados a los costados estaba parcialmente cubierto con una sábana. Era un muerto. El hombre del libro leía en voz baja. Salvo el cadáver, todos parecían esperar que ocurriera algo. Una serie de extraños ruidos de desolación nocturna penetraban por la abertura que hacía de ventana. El largo aullido innombrable de un coyote lejano. La incesante vibración de los insectos en los árboles. Los gritos extraños de las aves nocturnas, tan diferentes del canto de los pájaros durante el día, el zumbido de los grandes escarabajos que vuelan desordenadamente, y todo ese coro indescifrable de leves sonidos que, cuando de golpe se interrumpe, creemos haber escuchado solo a medias, con la sospecha de haber sido indiscretos. Pero nada de esto era advertido en aquella reunión. Según se apreciaba en sus rostros hoscos con aquella débil luz, no parecían muy partidarios de fijar la atención en cosas superfluas. Sin duda alguna eran hombres de los contornos, granjeros y leñadores. El que leía era un poco diferente. Tenía algo de hombre de mundo, sagaz, aunque su indumentaria revelaba una cierta relación con los demás. Su ropa apenas habría resultado aceptable en San Francisco. Su calzado no era el típico de la ciudad, y el sombrero que había en el suelo a su lado, era el único que no lo llevaba puesto, no podía ser considerado un adorno personal, sin perder todo su sentido. Tenía un semblante agradable, aunque mostraba cierta severidad aceptada y cuidada en función de su cargo. Se hallaba en posesión del libro que había sido encontrado entre los efectos personales del muerto, en la misma cabaña en que se desarrollaba la investigación. Cuando terminó su lectura, se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. En ese instante, la puerta se abrió y entró un joven. Se apreciaba claramente que no había nacido ni se había educado en la montaña. Iba vestido como la gente de la ciudad. Su ropa, sin embargo, estaba llena de polvo, ya que había galopado mucho para asistir a aquella reunión. Solo el juez le hizo un breve saludo. «Le esperábamos», dijo. «Es necesario acabar con este asunto esta misma noche».
Lamento haberles hecho esperar, dijo el joven, sonriendo. Me marché, no para eludir su citación, sino para enviar a mi periódico un relato de los hechos, como el que supongo quiere usted oír de mí. El juez sonrió. Ese relato tal vez difiera del que va a hacernos aquí bajo juramento. Como usted guste, replicó el joven enrojeciendo con vehemencia. Aquí tengo una copia de la información que envía a mi periódico. No se trata de una crónica, que resultaría increíble, sino de una especie de cuento. Quisiera que formara parte de mi testimonio. Pero usted dice que es increíble. Eso no es asunto suyo, señor juez, si yo juro que es cierto. El juez permaneció en silencio durante un rato, con la cabeza inclinada. El resto de los asistentes charlaban en voz baja sin apartar la mirada del rostro del cadáver. Al cabo de unos instantes, el juez alzó la vista y dijo: Continuemos con la investigación. Los hombres se quitaron los sombreros y el joven prestó juramento. ¿Cuál es su nombre?, le preguntó el juez. William Harker. ¿Edad? 27 años. ¿Conocía usted al difunto Hugh Morgan? Sí. ¿Estaba usted con él cuando murió? Sí, muy cerca. ¿Y cómo se explica su presencia, quiero decir? Había venido a visitarle para ir a cazar y a pescar. Además, también quería estudiar su tipo de vida, tan extraña y solitaria. Parecía un buen modelo para un personaje de novela. A veces escribo cuentos. Y yo a veces los leo. Gracias. Cuentos en general, no me refería solo a los suyos. Algunos de los presentes se echaron a reír. En un ambiente sombrío el humor se aprecia mejor. Los soldados ríen con facilidad en los intervalos de la batalla, y un chiste en la capilla mortuoria, sorprendentemente, suele hacernos reír. Cuéntenos las circunstancias de la muerte de este hombre, dijo el juez. Puede utilizar todas las notas o apuntes que desee. El joven comprendió. Sacó un manuscrito del bolsillo de su chaqueta y, tras acercarlo a la vela, pasó las páginas hasta encontrar el pasaje que buscaba. Entonces empezó a leer. 2. Lo que puede ocurrir en un campo de avena silvestre. Apenas había amanecido cuando abandonamos la casa. Íbamos en busca de codornices, cada uno con su escopeta, y nos acompañaba un perro. Morgan dijo que la mejor zona estaba detrás de un cerro, que señaló, y que cruzamos por un sendero rodeado de arbustos. Al otro lado, el terreno era bastante llano y estaba cubierto espesamente de avena silvestre. Cuando salimos de la maleza, Morgan iba unas cuantas yardas por delante de mí. De repente oímos, muy cerca, a nuestra derecha y también enfrente, el ruido de un animal que se revolvía con violencia entre unas matas. «Es un ciervo», dije. Ojalá hubiéramos traído un rifle. Morgan, que se había parado a examinar los arbustos, no dijo nada, pero había cargado los 2 cañones de su escopeta y se disponía a disparar. Parecía algo excitado, y esto me sorprendió, pues era célebre por su sangre fría, incluso en momentos de súbito e inminente peligro. «Venga», dije, «no esperarás acabar con un ciervo a base de perdigones, ¿verdad?» No contestó, pero cuando se volvió hacia mí, vi su rostro, y me quedé impresionado por su expresión tensa. Comprendí que algo serio ocurría, y lo primero que pensé fue que habíamos topado con un oso. Colgué mi escopeta y avancé hasta donde estaba Morgan. Los arbustos ya no se movían, y el ruido había cesado, pero mi amigo observaba el lugar con la misma atención. «¿Pero qué pasa? ¿Qué diablos es?», le pregunté. «¡Ese maldito engendro!», contestó sin volverse. Su voz sonaba ronca y extraña. Estaba temblando. Iba a decir algo cuando vi que la avena que había en torno al lugar se movía de un modo inexplicable. No sé cómo describirlo, era como si, empujada por una ráfaga de viento, no solo se cimbreara, sino que se tronchaba y no volvía a enderezarse, y aquel movimiento se acercaba lentamente hacia nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo, nada antes me había afectado de un modo tan extraño como aquel fenómeno insólito e inenarrable. Recuerdo, y lo saco a colación porque me vino entonces a la memoria, que una vez, al mirar distraídamente por una ventana, confundí a un cercano arbolito con otro de un grupo de árboles mucho más grandes, que estaban más lejos. Parecía del mismo tamaño que estos, pero al estar más claro y marcadamente definido en sus detalles, no armonizaba con el resto. Fue un simple error de perspectiva, pero me sobresaltó, y llegó incluso a aterrorizarme. Confiamos tanto en el buen funcionamiento de las leyes naturales que su suspensión aparente nos parece una amenaza para nuestra seguridad, un aviso de alguna calamidad inconcebible. Del mismo modo, aquel movimiento de la maleza, al parecer sin causa,
y su aproximación lenta e inexorable resultaban inquietantes. Mi compañero estaba realmente asustado. Apenas pude dar crédito a mis ojos cuando le vi arrimarse la escopeta al hombro y vaciar los 2 cañones contra el cereal en movimiento. Antes de que el humo de la descarga hubiera desaparecido, oí un grito feroz, un alarido como el de una bestia salvaje, y vi que Morgan tiraba su escopeta y desaparecía a todo correr de aquel lugar. En ese mismo instante, fui arrojado al suelo por el impacto de algo que ocultaba el humo. Una sustancia blanda, pesada, que me embistió con gran fuerza. Cuando me puse en pie y recuperé mi escopeta, que me había sido arrebatada de las manos, oí a Morgan gritar como si agonizara. A sus gritos se unían aullidos feroces, como cuando 2 perros luchan entre sí. Completamente aterrorizado, me incorporé con gran dificultad y dirigí la vista hacia el lugar por el que mi amigo había desaparecido. Que Dios me libre de otro espectáculo como aquel. Morgan estaba a unas 30 yardas. Tenía una rodilla en tierra, la cabeza, con su largo cabello revuelto, descoyuntada espantosamente hacia atrás, y era presa de unas convulsiones que zarandeaban todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado, y por lo que pude ver, había perdido la mano. Al menos yo no la veía. El otro brazo había desaparecido. A veces, tal como ahora recuerdo aquella escena extraordinaria, no podía distinguir más que una parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido parcialmente borrado. Ya sé, es extraño, pero no sé expresarlo de otra forma. Y al cambiar de posición, volviera a apreciarse de nuevo en su totalidad. Debió de ocurrir todo en unos pocos segundos, durante los cuales Morgan adoptó todas las posturas posibles del obstinado luchador que es derrotado por un peso y una fuerza superiores. Yo solo le veía a él, y no siempre con claridad. Durante el incidente soltaba gritos y profería maldiciones acompañadas de unos rugidos furiosos, como nunca antes había oído salir de la garganta de un hombre o de una bestia. Permanecí en pie por un momento sin saber qué hacer, hasta que decidí tirar la escopeta y correr en ayuda de mi amigo. Creí que estaba sufriendo un ataque o una especie de colapso. Antes de llegar a su lado, le vi caer y quedar inerte. Los ruidos habían cesado, pero volví a ver, con un sentimiento de terror como jamás había experimentado, el misterioso movimiento de la avena que se extendía desde la zona pisoteada en torno al cuerpo de Morgan hacia los límites del bosque. Solo cuando hubo alcanzado los primeros árboles, aparté la vista de aquel insólito fenómeno y miré a mi compañero. Estaba muerto. 3. Un hombre, aunque esté desnudo, puede estar hecho jirones. El juez se levantó y se acercó al muerto. Tiró de un extremo de la sábana y dejó el cuerpo al descubierto. Estaba desnudo, y a la luz de la vela mostraba un color amarillento. Presentaba unos grandes hematomas de un azul oscuro, causados sin duda por las contusiones, y parecía que le habían golpeado el pecho y los costados con un garrote. Había unas horribles heridas y tenía la piel desgarrada, hecha jirones. El juez llegó hasta el extremo de la mesa y desató el nudo que sujetaba un pañuelo de seda por debajo de la barbilla hasta la parte superior de la cabeza. Al retirarlo, vimos lo que tenía en la garganta. Los miembros del jurado que se habían levantado para ver mejor, lamentaron su curiosidad y volvieron la cabeza. El joven Harker fue hacia la ventana abierta y se inclinó sobre el alféizar, a punto de vomitar. Después de cubrir de nuevo la garganta del muerto, el juez se dirigió a un rincón de la habitación en el que había un montón de prendas. Empezó a tomar una por una, a examinarlas, mientras las sostenía en alto. Estaban destrozadas y rígidas por la sangre seca. El resto de los presentes prefirió no hacer un examen más exhaustivo. A decir verdad, ya habían visto este tipo de cosas con anterioridad. Lo único que les resultaba nuevo era el testimonio de Harker. Señores, estas son todas las pruebas que tenemos. Ya saben su cometido. Si no tienen nada que preguntar, pueden salir a deliberar. El presidente del jurado, un hombre de unos 60 años, alto, con barba y toscamente vestido, se levantó y dijo: «Quisiera hacer una pregunta, señor. ¿De qué manicomio se ha escapado este último testigo?» «Señor Harker», dijo el juez con tono grave y tranquilo, «¿de qué manicomio se ha escapado usted?» El joven enrojeció de nuevo, pero no contestó, y los 7 individuos se levantaron y abandonaron solemnemente la cabaña, uno tras otro. «Si ha terminado de insultarme, señor», dijo Harker tan pronto como se quedó a solas con el juez, «supongo que puedo marcharme, ¿no es así?» En efecto, Harker avanzó hacia la puerta,
y se detuvo con la mano en el picaporte. Su sentido profesional era más fuerte que su amor propio. Se volvió y dijo: «Ese libro que tiene ahí es el diario de Morgan, ¿verdad? Debe ser muy interesante porque mientras prestaban mi testimonio, usted no dejaba de leerlo. ¿Puedo verlo? Al público le gustaría». «Este libro tiene poco que añadir a nuestro asunto», contestó el juez mientras se lo guardaba. «Todas las anotaciones son anteriores a la muerte de su autor». Al salir Harker, el jurado volvió a entrar y permaneció en pie en torno a la mesa en la que el cadáver, cubierto de nuevo, se perfilaba claramente bajo la sábana. El presidente se sentó cerca de la vela, sacó del bolsillo lápiz y papel y redactó laboriosamente el siguiente veredicto, que fue firmado, con más o menos esfuerzo, por el resto. «Nosotros, el jurado, consideramos que el difunto encontró la muerte al ser atacado por un puma, aunque alguno cree que sufrió un colapso». 4. Una explicación desde la tumba. En el diario del difunto Hugh Morgan hay ciertos apuntes interesantes que pueden tener valor científico. En la investigación que se desarrolló junto a su cuerpo, el libro no fue citado como prueba, porque el juez consideró que podría haber confundido a los miembros del jurado. La fecha del primero de los apuntes mencionados no puede apreciarse con claridad, por estar rota la parte superior de la hoja correspondiente. El resto expone lo siguiente: «Corría describiendo un semicírculo, con la cabeza vuelta hacia el centro, y de pronto se detenía y ladraba furiosamente. Al final echó a correr hacia el bosque, a gran velocidad. En un principio pensé que se había vuelto loco, pero al volver a casa no encontré otro cambio en su conducta que no fuera el lógico del miedo al castigo. ¿Puede un perro ver con la nariz? ¿Es que los olores impresionan algún centro cerebral con imágenes de las cosas que lo producen? 2 de septiembre. Anoche, mientras miraba las estrellas en lo alto del cerco que hay al este de la casa, vi cómo desaparecían sucesivamente, de izquierda a derecha. Se apagaban una a una por un instante, y en ocasiones unas pocas a la vez, pero todas las que estaban a 1 grado o 2 por encima del cerco se eclipsaban totalmente. Fue como si algo se interpusiera entre ellas y yo, pero no conseguí verlo, pues las estrellas no emitían suficiente luz para delimitar su contorno. Uf, esto no me gusta nada. Faltan 3 hojas con los apuntes correspondientes a varias semanas. 27 de septiembre. Ha estado por aquí de nuevo. Todos los días encuentro pruebas de su presencia. Me he pasado la noche otra vez vigilando en el mismo puesto, con la escopeta cargada. Por la mañana sus huellas, aún frescas, estaban allí, como siempre. Podría jurar que no me quedé dormido ni un momento. En realidad apenas duermo. Es terrible, insoportable. Si todas estas asombrosas experiencias son reales, me voy a volver loco. Y si son pura imaginación, es que ya lo estoy. 3 de octubre. No me iré, no me echará de aquí. Esta es mi casa, mi tierra. Dios aborrece a los cobardes. 5 de octubre. No puedo soportarlo más. He invitado a Harker a pasar unas semanas. Él tiene la cabeza en su sitio. Por su actitud podré juzgar si me cree loco. 7 de octubre. Ya encontré la solución al misterio. Anoche la descubrí de repente, como por revelación. ¡Qué simple! ¡Qué horriblemente simple! Hay sonidos que no podemos oír. A ambos extremos de la escala hay notas que nos hacen vibrar ese instrumento imperfecto que es el oído humano. Son muy agudas o muy graves. He visto cómo una bandada de mirlos ocupan la copa de un árbol, de varios árboles, y cantan todos a la vez. De repente y al mismo tiempo, todos se lanzan al aire y emprenden el vuelo. ¿Cómo pueden hacerlo si no se ven unos a otros? Es imposible que vean el movimiento de un jefe. Deben tener una señal de aviso, o una orden, de un tono superior al estrépito de sus trinos, que es inaudible para mí. He observado también el mismo vuelo simultáneo cuando todos estaban en silencio. No solo entre mirlos, sino también entre otras aves, como las perdices, cuando están muy distanciadas entre los matorrales, incluso en pendientes opuestas de una colina. Los marineros saben que un grupo de ballenas que se calienta al sol o juguetea sobre la superficie del océano, separadas por millas de distancia, se zambullen al mismo tiempo y desaparecen en un momento. La señal es emitida en un tono demasiado grave para el oído del marinero, que está en el palo mayor, o el de sus compañeros en cubierta, que sienten la vibración en el barco, como las piedras de una catedral se conmueven con el bajo del órgano. Y lo que pasa con los sonidos, ocurre también con los colores. A cada extremo del espectro luminoso, el químico detecta la presencia de los llamados rayos actínicos. Representan colores,
colores integrales en la composición de la luz, que somos incapaces de reconocer. El ojo humano también es un instrumento imperfecto, y su alcance llega solo a unas pocas octavas de la verdadera escala cromática. No estoy loco. Lo que ocurre es que hay colores que no podemos ver. Y Dios me ampare, porque el engendro maldito es uno de esos colores. Dagón, por H. P. Lovecraft. Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche, mi existencia tocará a su fin. Sin un céntimo y agotada la provisión de droga que es lo único que me hace soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura, y me arrojaré por la ventana de esta buhardilla a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico, donde el buque del que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la Gran Guerra se hallaba en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas del Uno aún no habían llegado a su posterior decadencia. Así que nuestra nave fue presa según las convenciones, y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la disciplina de nuestros captares era tan relajada que 5 días más tarde logré huir en un botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea de mi posición. No siendo un navegante avesado, tan solo podía suponer vagamente, por el sol y las estrellas, que me encontraba al sur del Ecuador. Desconocía mi longitud, y no había a la vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía bonancible, y durante un número indeterminado de días, navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada a las playas de alguna tierra habitable. Pero ni barcos ni tierra hacían su aparición, y yo comencé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella oscilante inmensidad de azul ilimitado. El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño, aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para encontrarme medio hundido en una cenagosa extensión de infernal fango negro que me rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba a la vista, y en el que mi bote se encontraba embarrancado a cierta distancia. Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuese la del asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo, ya que había en la atmósfera y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que me helaba hasta la médula. La zona era un pudridero de cadáveres de peces descompuestos, así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose sobre el asqueroso légamo de aquella interminable llanura. Quizás no debería intentar el transcribir con simples palabras la indecible abominación que parecía asentarse en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una inmensidad de negro limo, y, sin embargo, la absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. El sol llameaba en un cielo que me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado, comprendí que tan solo había una teoría que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra alzada bajo mis pies que, por más que agudase el oído, no se captaba el menor rumor de oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos. Durante algunas horas permanecí pensando o cavilando en el bote, que yacía acostado y prestaba una ligera sombra según el sol recorría el cielo. Al avanzar el día, el suelo fue perdiendo algo de fluidez, pareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir viajar a su través. Esa noche dormí, aunque poco, y al día siguiente preparé un paquete con comida y agua, necesario para una marcha en busca del mar desaparecido, así como de un posible rescate. A la tercera mañana descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco como para caminar con facilidad.
La peste a pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado absorto en asuntos de más importancia como para preocuparme por eso. Y, resuelto, me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé siempre hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que se descollaba sobre las demás elevaciones de aquel desierto ondulado. Acampé aquella noche, y al día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, aunque parecía apenas más próximo que cuando le había avistado por primera vez. El cuarto atardecer alcancé el pie del promontorio, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a la distancia, un valle interpuesto hacia un más pronunciado relieve sobre la superficie. Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños resultaron tan estrafalarios esa noche, pero antes de que la menguante luna, fantásticamente gibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental, me encontraba despierto, bañado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones habidas resultaban demasiado como para atreverse a arrostrarlas de nuevo, y al resplandor de la luna comprendí cuán necio había sido al viajar de día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera resultado menos fatigoso. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que había descartado al ocaso. Recogiendo mi hatillo, empecé a subir la cumbre de la elevación. Ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del montículo y miré al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón cuyas negras profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbando al borde de un caos insondable de noche eterna. En mi terror me venían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del odioso ascenso de Satán a través de los remotos territorios de oscuridad. Al ascender más la luna, comencé a distinguir que las cuestas del valle no resultaban tan perpendiculares como lo había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban apoyos fáciles y seguros para el descenso, además de que a partir de unos pocos cientos de metros la pendiente se hacía más gradual. Acuciado por un impulso que me resulta difícil de analizar por completo, descendí dificultosamente las rocas y alcancé la más suave ladera de abajo, hojeando aquellas profundidades estigias que la luz aún no había penetrado. Sobre todo, mi atención se vio prendida por un objeto grande y singular de la ladera opuesta, que se alzaba a pico 100 de metros más adelante, un objeto que relucía blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan solo una gigantesca pieza de roca, como pronto pude cerciorarme, pero yo había tenido una clara idea de que su contorno y ubicación no eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me colmó de indescriptibles sensaciones, ya que a pesar de su enorme tamaño y de que se encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares, vi más allá de cualquier duda razonable que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya inmensa mole había conocido el trabajo, y quizás la adoración de criaturas vivas y racionales. Aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío de placer propio de un científico o arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima al cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el abismo, revelando el hecho de que un regato de agua fluía al fondo, perdiéndose de vista en ambos sentidos, y casi llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeteaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie pude ver entonces cinceladas inscripciones y toscos relieves. La escritura estaba formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos, convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas así. Algunos caracteres, obviamente, representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. Dentro de todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos los que más me subyugaron, visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta, gracias a su enorme tamaño. Formaban un cúmulo de bajorrelieves cuyos motivos hubieran podido despertar la envidia de un doré. Creo que podría suponerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierta clase de hombres, aunque se mostraba a las criaturas retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo pleistesía en algún santuario monolítico, al parecer también sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros,
ya que el simple recuerdo me provoca vértigos. Grotescos más allá de la imaginación de un Poe o de un Bulwer, resultaban en líneas generales condenadamente humanos, a pesar de sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin guardar proporción con su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en el acto de matar a una ballena retratada como apenas un poco más grande. Reparé, como digo, en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de los imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros, una tribu cuyo último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre del Piltdown o el del Neandertal. Espantado por este inesperado vistazo a un pasado más allá de la imaginación del más aventurado de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había ante mí. Entonces, bruscamente, lo vi. Con tan solo un ligero chapoteo indicando su llegada a la superficie, el ser apareció sobre las oscuras aguas. Inmenso, semejante a un polifemo, espantoso. Se lanzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos al tiempo que abatía su monstruosa cabeza para prorrumpir en algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces. De mi frenético remonte de la ladera y el risco, así como de mi delirante regreso al bote embarrancado, poco es lo que recuerdo. Creo que canté durante largo trecho y que reía de forma extraña cuando ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de una gran tormenta desencadenada algún tiempo después de llegar al bote, y de alguna manera sé que oí retumbar truenos, así como otros sonidos que la naturaleza profiere tan solo en sus más desbocados momentos. Cuando volví entre las sombras me hallaba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi delirio, pero descubrí que habían prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían de tierras afloradas en el Pacífico, y no vi la necesidad de insistir sobre cosas que sabía que no creerían. En cierta ocasión acudí a un famoso etnólogo, y lo entretuve con curiosas preguntas acerca de la vieja leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero advirtiendo enseguida que era irremisiblemente convencional, desistí de mi interrogatorio. Es durante la noche, sobre todo, cuando la luna es gibosa y menguante, que veo al ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser tan solo una solución pasajera, y me ha atrapado entre sus garras como esclavo sin esperanza de remisión. Así que voy a acabar con todo, habiendo escrito una relación completa para el conocimiento o la engreída diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una fantasía, un simple monstruo de la fiebre sufrida mientras yacía preso de la insolación y enloquecido en el bote descubierto, tras mi huida del buque de guerra alemán. Eso me digo, pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. No puedo pensar en el profundo mar sin estremecerme ante los indescriptibles seres que puede que en este mismo instante estén reptando y removiéndose en sus fondos cenagosos, adorando arcaicos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de resumante granito. Sueño con el día en que puedan emerger entre el oleaje y sumergir entre sus garras a los restos de una humanidad débil y agotada por la guerra. El día en que la tierra se hunda y el oscuro lecho marino se alce entre el pandemonium universal. El fin está próximo. Escucho un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo forcejeara contra ella. No dará conmigo. ¡Dios mío, esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana! El gato negro, por Edgar Allan Poe. No espero ni pido que nadie crea el extraño aunque simple relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llanamente, y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado, y por fin me han destruido. Pero no voy a explicarlos. Si para mí han sido horribles,
para otros resultarán menos espantosos que barroques. En el futuro, quizá, aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a describir con miedo una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, de forma singular, los animales, y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos, y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo, y, cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que se recibe. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdía ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera en serio, y solo menciono el asunto porque acabo de recordarla. Plutón, pues así se llamaba el gato, era mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él en casa me seguía por todas partes. Incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle. Nuestra amistad duró varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio intemperancia, y me pongo rojo al confesarlo, se habían alterado radicalmente. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a usar palabras duras con mi mujer, y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis favoritos sintieron también el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que también llegué a hacerles daño. Sin embargo, hacia Plutón sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad o por afecto, se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba, pues, ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin, incluso Plutón, que ya empezaba a ser viejo y por tanto irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente borracho, después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de un golpe del cuerpo, y una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo, y deliberadamente le saqué un ojo. Me pongo más rojo que un tomate, siento vergüenza, tiemblo mientras escribo tan reprochable atrocidad. Cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen del que era culpable, pero solo era un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato mientras tanto mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un aspecto horrible, pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como se puede imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento pronto cedió a la irritación, y entonces se presentó, para mi derrota final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre.
¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en los momentos en que cometía una acción estúpida o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común a transgredir lo que constituye la ley por el simple hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y ese insondable anhelo que tenía el alma de vejarse a sí misma, de violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento retorcía mi corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla, si esto fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de ¡Fuego! ¡Fuego! La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio, mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron, y desde ese momento no me quedó más remedio que resignarme. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a detallar una cadena de hechos, y no quiero dejar suelto ningún eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio, de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había aguantado la acción del fuego, algo que atribuía a su reciente aplicación. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esa pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma, atenta y minuciosamente. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más, vi que en la blanca superficie, grabada en bajorrelieve, aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, el asombro y el terror me dominaron. Pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado así de despertarme. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recién encalado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia sobre el asombroso hecho que acabo de describir. Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe, que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato, y a buscar, en los sucios antros que habitualmente frecuentaba, otro animal de la misma especie y de apariencia parecida, que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una taberna pestilente, y me llamó la atención algo negro posado en uno de los grandes toneles de ginebra que constituían el mobiliario principal del lugar. Durante unos minutos había estado mirando fijamente ese tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra de encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Plutón, y exactamente igual a este, salvo en un detalle. Plutón no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato presentaba una mancha, tan grande como indefinida, que le cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis cuitas. Había encontrado el animal que estaba buscando. Inmediatamente propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo, y que no lo había visto nunca antes ni sabía nada del gato. Seguí acariciando al gato, y, cuando iba a irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se asombró enseguida, y pronto se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte,
Pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero, sin que pudiera justificar cómo ni por qué, su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba. Lentamente tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio. Procuraba no encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de maltratarlo. Durante algunas semanas no le pegué, ni fue víctima de mi violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y a huir en silencio de su odiosa presencia, como si fuera un brote de peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, al igual que Plutón, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esta circunstancia la que le hizo más agradable a los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar en la misma proporción que mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaría difícil hacer comprender al lector. Dondequiera que me sentara, venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, descubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me ponía a pasear, se metía entre mis pies y así casi me hacía caer, o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa y de esa forma trepaba hacia mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y quiero confesarlo aquí, por un terrible temor al animal. Aquel temor no era exactamente miedo a un mal físico, y, sin embargo, no sabría definirlo de otra forma. Me siento casi avergonzado de admitir, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el horror que me causaba aquel animal, era alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha del pelo blanco, de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida, pero gradualmente, de forma casi imperceptible, mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria, ya que la mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo. Representaba, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me sentí más miserable que todas las miserias del mundo juntas. Pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir una angustia tan insoportable sobre mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del descanso. De día, ese animal no me dejaba ni un instante solo, y de noche me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro, y su enorme peso encarnada pesadilla que no podía quitarme de encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos sucumbió todo lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más retorcidos, los más perversos pensamientos. La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y de toda la humanidad, y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la más habitual y paciente víctima de las repentinas y frecuentes explosiones incontroladas de furia a las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escaleras abajo, y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca. Me solté de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin siquiera un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé en descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos,
Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convenía arrojarlo al pozo del patio, o meterlo en una caja, como si fueran mercancías, y con los trámites normales, llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Por fin, di con lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se prestaba bien para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente y estaban recién encaladas con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano. Sin duda se podía quitar fácilmente los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de forma que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos, y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguía del anterior, y revoqué cuidadosamente el enladrillado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho de todo lo que hubiera quedado bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada. Recogí del suelo los cascotes más pequeños, y triunfante, miré a mi alrededor y dije: aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, incluso con el peso del asesinato en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y no volví a mi atormentador. Una vez más, respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de la casa para siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas investigaciones, a las que me costó mucho contestar. Incluso registraron la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa intempestivamente y procedió otra vez a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era inescrutable, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ningún rincón ni escondrijo sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me paseaba de un lado a otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho e iba tranquilamente de acá para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseos de decirles, al menos, una palabra como prueba de triunfo y asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia. «Caballeros», dije por fin, cuando el grupo subía la escalera, «me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta casa está muy bien construida». En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad, no me daba cuenta de mis palabras. «Repito que es una casa excelentemente construida. Estas paredes... ¿Ya se van ustedes, caballeros? Estas paredes son de gran solidez». Y entonces, empujado por el frenesí de mis bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó desde dentro de la tumba. Un quejido, ahogado y entrecortado al principio, como el sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito, completamente anormal e inhumano. Un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo puede surgir en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared de enfrente.
Por un instante, el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego, una docena de robustos brazos atacó la pared, que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.